Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31, voy a dar lectura y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios al 29: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. En esta mañana, hermanos, estaremos viendo el último mensaje de la serie que he comenzado ya hace unos meses atrás sobre los distintivos de la fe reformada. Y este mensaje de hoy, hermanos, es muy importante, es súper importante debido a que el calvinismo en realidad es más que 5 puntos. Hemos estado hablando de los 5 puntos del calvinismo, o los 5 pétalos de la flor del tulip, ¿no es cierto? Y el domingo anterior estuvimos viendo el último pétalo, que es la perseverancia de los santos. En esta mañana quiero que veamos la conclusión de todo esto y por qué razón lo que hemos estado hablando es, aunque es importante, no lo es todo. Porque los 5 puntos del calvinismo hablan sobre la naturaleza de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Quién da la salvación? ¿Quién necesita la salvación? Pero en sí, hermanos, el calvinismo es más que 5 puntos. La fe reformada es mucho más que hablar de 5 pétalos de una flor del tulip. En realidad, hermanos, el calvinismo es una cosmovisión. Y cuando digo cosmovisión, tal vez algunos no comprendan muy bien a lo que me refiero, pero la palabra cosmovisión significa una manera de entender el mundo en que vivimos. Es cosmovisión, es la manera como nosotros entendemos la realidad, la manera como nosotros desciframos la realidad que nos rodea, o la realidad en la que vivimos, el mundo que nos rodea, el mundo en el que vivimos. Cómo filtramos las cosas, cómo las vemos, cómo las entendemos, de qué manera las entendemos. Eso es cosmovisión. Y esa cosmovisión, hermanos, cristiana y calvinista es muy necesaria para poder interpretar correctamente los hechos y los acontecimientos que nosotros experimentamos día tras día. Cada uno de ustedes tiene una cosmovisión. Estén conscientes de ella o no, tienen una cosmovisión. Porque ustedes ven la realidad del mundo y la interpretan. Unos la ven de una manera, otros la ven de otra, pero todos tenemos una cosmovisión. Todos tenemos una manera de ver el mundo, de interpretar las cosas que existen. Cada uno de nosotros lo hacemos, estemos conscientes de ello o no. Ahora bien, ¿cómo es nuestra cosmovisión? ¿Es correcta o es incorrecta? ¿Esa cosmovisión está basada y fundamentada en las Escrituras o no? Lamentablemente muchos, su cosmovisión no está fundamentada en las Escrituras, sino en la filosofía de, una vez más, hombres griegos que vivieron cientos de años atrás, o de personas como, por ejemplo, Charles Darwin, o algunos otros que han llegado con teorías, y ellos filtran esas cosas que ven en el mundo a través de las teorías que ellos han traído y que han dado a luz. Sin embargo, la cosmovisión bíblica, hermanos, la cosmovisión calvinista, tiene su base en las Escrituras, y a partir de ahí es que un cristiano calvinista interpreta la realidad, interpreta el mundo en el que vive. Y esto es muy importante, porque si no entendemos esto, últimamente terminaremos interpretando las cosas de una manera totalmente antibíblica, y creyendo incluso que las cosas que suceden en este mundo son producto del azar y la casualidad. Y hermanos, esto es nefasto para la fe cristiana, porque incluso, no sé si ustedes han llegado a darse cuenta
que aún cristianos que conocen las escrituras o bien bíblicos o que de alguna manera son cristianos o dicen que son cristianos, creen que los horóscopos dictan su destino. Hermanos, y eso es totalmente antibíblico. Las estrellas y los horóscopos no pueden guiar nuestro destino, porque nosotros creemos en un Dios soberano que controla las cosas, que controla nuestra vida y controla nuestro destino. Nuestra vida no está en las manos de un destino ciego, no está en las manos de la casualidad, no. Y esa es la diferencia entre un cristiano calvinista que entiende las escrituras y una persona que no ha entendido que Dios es soberano y que Dios es el que controla todos los eventos que suceden en este mundo. Por lo tanto, una de las razones del por qué el calvinismo es una cosmovisión abarcadora es debido a su concepto de la soberanía de Dios. El calvinismo, más que ningún otro sistema teológico, enfatiza la doctrina de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas y sobre su creación. Este hecho por sí mismo pone a todo calvinista en una gran ventaja sobre todos aquellos que no lo ven de esa manera. Esta realidad de la soberanía de Dios sobre todas las cosas fue lo que llevó a Abraham Kuyper a expresar una de las frases más emblemáticas del calvinismo hasta el día de hoy. Este hombre, hermanos, que vivió un poco más de un siglo atrás, llamado Abraham Kuyper, un holandés, él dijo: no existe ningún centímetro cuadrado en todo este universo que Jesucristo no diga, es mío y me pertenece. Hermanos, cada centímetro cuadrado de este universo, Cristo dice, es mío y me pertenece. Eso es lo que el calvinismo dice, hermanos. ¿Por qué razón? Porque entendemos que Dios es soberano, que todas las cosas fueron puestas bajo los pies de Cristo cuando resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre. Todas las cosas le fueron dadas a Cristo, todas las cosas. Por lo tanto, cada centímetro cuadrado de este universo le pertenece a Cristo, y Él dice, es mío y me pertenece. Si esto es así, hermanos, ¿cómo debe un cristiano vivir su vida en este mundo? Obviamente de una manera muy distinta a como aquellos que no lo entienden viven. Una vida completamente distinta. Aunque Kuyper fue un importante teólogo calvinista holandés, su teología era práctica y era aplicada en todas las áreas de la vida social. Tanto fue así que él llegó a ser primer ministro de su país, mostrando así que la teología no está peleada con la política. Él entendió que todas las áreas de la vida humana, de la sociedad, deben ser puestas bajo el señorío de Cristo. Y aún como pastor, aún como teólogo, hermanos, él aceptó el puesto de ministro de su país, un puesto político importante, mostrando así que la teología o la vida cristiana de la iglesia no está peleada con la vida política. Hay muchos cristianos que dicen, no, la política es corrupta, por lo tanto un cristiano no tiene nada que ver con eso. Bueno, es corrupta porque la manejan los corruptos, ¿no es cierto? Pero si la manejaran los cristianos nacidos de nuevo, la política sería diferente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, este hombre llamado Abraham Kuyper entendió claramente esto y él comenzó a trabajar en su país como primer ministro en Holanda, hermanos, y Holanda vio un gran avance, un gran progreso debido a que este hombre conocía las escrituras y entendía que cada centímetro cuadrado de este universo le pertenece a Cristo. Y hermanos, su manera de trabajar y de entender la realidad fue algo muy diferente a cómo, por ejemplo, Nicolás Maduro entiende la realidad. ¿Se dan cuenta? Nicolás Maduro entiende la realidad de una manera muy diferente, porque no tiene el conocimiento bíblico, porque su cosmovisión es una cosmovisión pagana, antibíblica. Por esa razón, la manera de gobernar a su país es un desastre, porque no entiende la manera correcta.
El momento que un líder político entienda la manera correcta de gobernar, hermanos, las cosas son diferentes, son totalmente distintas. Por lo tanto, ¿cómo es la cosmovisión calvinista? La cosmovisión calvinista ve el mundo y la realidad desde la perspectiva bíblica. Es decir, si Dios creó todas las cosas que existen y si Él es soberano sobre todas las cosas, entonces eso significa que Dios está a cargo del universo y que no existen los acontecimientos fortuitos producto del azar y la casualidad. Tales cosas, hermanos, no existen en el universo que Dios creó. No existen tales cosas como, ese evento es producto del azar y la casualidad. No, Señor. Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas y por lo tanto, aún lo más pequeño que sucede, hermanos, no escapa del control de Dios. No escapa del control de Dios. Lamentablemente hay muchos cristianos que equivocadamente le atribuyen más poder a Dios, a Satanás, que a Dios mismo. Y que creen que Satanás es el autor de muchas cosas más poderosas incluso que Dios mismo. Y no es así, hermanos. Dios obra de manera directa y usando causas secundarias, pero últimamente Él está detrás de todo. Nada sucede, hermanos, sin que Él no lo sepa y sin que Él de alguna manera no lo permita o no lo haya decretado. Todo lo que sucede, sucede por los decretos de Dios. Fíjense bien esto, hermanos. Eso es importante. Todo lo que sucede en este universo, sucede porque Dios lo ha decretado. Y eso es lo que el calvinismo afirma. Los acontecimientos no suceden por accidente, ni producto del azar o la casualidad. Suceden porque Dios ha decretado que ellos sucedan. Y esto, hermanos, da al cristiano que entiende esto un sentido de paz y de tranquilidad. No hay ese sentido de temor e incertidumbre. ¿Qué tal si el día de mañana un meteorito nos impacta? Esta tierra, este mundo queda completamente destrozado por un meteorito que nos impacte. No, porque Dios tiene el control de todas esas cosas. Dios está en control de todo y por lo tanto no va a suceder nada que Él no lo permita. Bien, contrario a la cosmovisión humanista y atea, la cosmovisión calvinista es la única que responde satisfactoriamente a preguntas que desde otras perspectivas parecieran no tener respuestas o simplemente parecieran no tener sentido. Una de ellas, hermanos, es la cosmovisión naturalista, de que todo lo creado vino por medio de la evolución. Todo evolucionó. Este universo se creó solo a sí mismo por una explosión llamada Big Bang, y de ahí comenzó la vida y de ahí comenzó todo a crearse. Los animales, las plantas, todo evolucionó. Incluso los seres humanos vienen de una especie inferior llamada mono, chango, llámenle como ustedes quieran, pero esa es la cosmovisión atea, esa es la cosmovisión naturalista. Ellos ven el mundo de esa manera y creen que no hay una creación especial por Dios, contrario a lo que nosotros creemos. Bien, ellos, hermanos, dan respuestas que no tienen sentido. Respuestas que no tienen sentido. El descubrimiento del DNA en años recientes ha venido a poner en aprietos a este tipo de cosmovisión, porque el DNA de los animales es muy diferente y es totalmente distinto al de los seres humanos. El DNA de los monos o de los changos, chimpancés, hermanos, es muy distinto al de los seres humanos. No hay similitud, pues. Así que existe una diferencia bien marcada, y esto no lo pueden responder los evolucionistas, y aún así continúan con su creencia de que la evolución es verdad, y la predican, hermanos, como predicar el evangelio, ¿no es cierto? La defienden como defender las escrituras, la defienden a capa y espada, pero es una cosmovisión totalmente irreal, no verdadera.
que no puede ser probada, no puede ser demostrada, imposible de demostrar. Así que la importancia de una cosmovisión correcta nos va a guiar, hermanos, a través de las cosmovisiones incorrectas y equivocadas, porque tener la cosmovisión correcta nos va a poner en un lugar donde nosotros podemos decir y dar respuestas a preguntas que muchos o no tienen respuestas, o sus respuestas no hacen sentido, son ilógicas. ¿Cómo es posible que algo que existe pueda venir de la nada o de algo que no tiene sentido? Es, hermanos, últimamente un callejón sin salida para aquellos que no creen en un Dios personal. Un callejón que no tiene salida. Si no creemos en un Dios personal que controla todas las cosas que existen, hermanos, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida no tiene propósito, porque Dios es el único que le da sentido y propósito a la vida. Por esa razón, los ateos, hermanos, es muy fácil que se quiten la vida, porque últimamente, si llevan su pensamiento hasta sus últimas consecuencias, tienen que llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Lo mismo da vivir que estar muerto. Lo mismo da vivir bien que vivir mal, o andar haciendo esto, andar haciendo aquello, porque últimamente no hay un Dios personal al que tengamos que darle cuentas. O sea, no hay una razón para vivir una vida en obediencia. ¿Se dan cuenta? No hay razón. ¿Para qué? ¿Para qué vivir en obediencia si últimamente el ser humano es autónomo, decide lo que va a hacer y no tiene que darle cuentas a nadie últimamente? Y cuando muera, va a morir como muere todo animal, ahí va a quedar y todo queda en el olvido. No es así. El cristiano, hermanos, ha entendido que esto es un absurdo, que esto es algo totalmente equivocado. Especialmente el cristiano calvinista entiende que esto es totalmente falso. Por lo tanto, el calvinismo afirma no solo que Dios es soberano sobre todas las cosas, sino también que Él lo gobierna por medio de su providencia. La providencia de Dios, hermanos, es la encargada de gobernar a este mundo. Dios en su providencia hace que este mundo funcione de la manera correcta. ¿Por qué razón nosotros nos vamos en la noche a dormir tranquilos, sabiendo que el día de mañana el sol va a salir a las 7:30 de la mañana? ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque Dios es el que hace que ese acontecimiento suceda. Porque Él es el que ha establecido esas leyes. Que el universo, hermanos, funcione de esa manera. La providencia de Dios hace que todo funcione como si fuera una máquina diseñada precisamente para que funcione de esa manera. Todo el universo funciona como Dios quiere que funcione. Y nada puede salirse de su control, porque Dios lo ha querido de esta manera. Las estaciones, se va el invierno, llega la primavera, llega el verano y llega el invierno, y todo viene de esa manera. Después del invierno no viene el otoño, sino viene lo que sigue. Las estaciones siguen su curso. Todas las cosas han sido diseñadas por Dios mismo, y en su providencia Él las cuida y las controla de esa manera. Por lo tanto, ese cuidado providencial de Dios sobre su creación, Abraham Kuyper lo atribuía a la gracia común de Dios. Él decía que la gracia de Dios, la gracia común, es la que hace que todas las personas experimenten los beneficios y bendiciones temporales. ¿Por qué razón? Los impíos que blasfeman a Dios y que no quieren nada con Dios, o ateos incluso,
aún así ellos reciben bendiciones materiales, aún así ellos reciben bendiciones económicas y son totalmente anticristianos, incluso ateos, pero económicamente son prósperos, pero tienen tal vez más salud hasta que los cristianos, ¿no es cierto? A veces uno como cristiano anda enfermo, ¿no? Ellos andan gozando de salud y todo, dinero, fama y fortuna, ¿no es cierto? Los ateos, los que no creen en Dios. Y el cristiano se pregunta, ¿y por qué es esto? Por la gracia común de Dios. Dios da su gracia común a todos los seres humanos por igual, sin hacer distinciones. Aunque su gracia especial es sobre sus escogidos solamente, la gracia común es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos gozan de esta gracia común o bendición de Dios. Y eso es lo que Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 5, por ejemplo. Mateo 5, versículos 44 y 45, veamos lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los buenos solamente, no, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos solamente, no, sobre justos e injustos. Notemos bien cómo Cristo muestra, hermanos, la verdad de la gracia común. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esas bendiciones naturales o materiales o como ustedes quieran llamarle, caen sobre todas las personas, independientemente de si son cristianas o no, independientemente de si son ateas o son de otra religión pagana. Aún así Dios derrama sus bendiciones sobre todos los seres humanos. Las bendiciones materiales, la salud física y muchas otras cosas son dadas también a los impíos y reprobados. Esto es lo que la gracia común nos enseña, que las bendiciones materiales, la salud y la prosperidad en general no son exclusivas de los creyentes regenerados, sino que también los no creyentes y aún los ateos las reciben. Pero solo los creyentes pueden usar dichas bendiciones correctamente debido a que también poseen la gracia especial o salvífica. Hermanos, un ejemplo igual al que mencioné hace unos momentos. Nicolás Maduro, hermanos, una vez más voy a ponerlo de ejemplo. Es recipiente de la gracia común de Dios. Ha recibido bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Bendiciones de Dios. Las ha recibido. Eso es innegable. Las ha recibido. Yo pregunto, ¿qué ha hecho él con esas bendiciones de Dios? Yo pregunto, ¿qué está haciendo con esas bendiciones de Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Los impíos no saben cómo usar las bendiciones de Dios. Los impíos no saben cómo usar los dones, las bendiciones que Dios les da. Ellos no saben cómo usarlas. No saben cómo usarlas. Hacen mal uso de esas bendiciones. Y lo que él está haciendo, hermanos, es algo terrible. Porque lejos de usar las bendiciones que Dios le da y le ha dado, él está haciendo todo lo contrario, trayendo una miseria al pueblo de Venezuela, haciendo que mueran de hambre, haciendo que las personas mueran de enfermedades porque no tienen ni siquiera lo básico para poder curarse. Está haciendo mal uso de las bendiciones que Dios le da. Pero el cristiano, hermanos, que recibe esas bendiciones de Dios, puede hacer un buen uso de ellas. Puede hacer un buen uso. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido regenerado, porque él ha sido transformado, su mente ha cambiado, tiene la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? Un cristiano tiene la mente de Cristo y puede usar las bendiciones de Dios no solamente para él estar bien, pero para que otros puedan estar bien también, para que otros puedan estar bien. Esa es la diferencia de aquel que no es regenerado y recibe bendiciones, las despilfarra, las malusa, pero todo aquel que es cristiano regenerado
las bendiciones de Dios son para el beneficio de Él y para el beneficio de muchas otras personas. El apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 10:31 nos enseña que todas las cosas deben ser realizadas para la gloria de Dios. Si vamos allá a 1 Corintios capítulo 10, y esta es una de las razones por las cuales el cristiano regenerado puede usar correctamente las bendiciones de Dios. 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, hermanos, para la gloria de Dios. Lamentablemente, una vez más, Nicolás Maduro y otros líderes políticos están haciendo las cosas para su propia gloria. No les importa la gloria de Dios, no les importa que Dios sea glorificado, no, lo que a ellos les importa es ser glorificados ellos mismos, que ellos sean tenidos en alto y ellos estar económicamente bien y el resto de la gente que se muera, no importa. Lo que ellos quieren es su propia gloria solamente. Pero el cristiano que ha sido transformado por el poder del evangelio, hermanos, él ve que tiene una necesidad de glorificar a Dios en todo, aún en las cosas más insignificantes. El apóstol Pablo dice que si comemos o bebemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Imagínense cosas tan pequeñas e insignificantes. Pablo dice que aún ahí glorificamos a Dios en eso. Aún en eso glorificamos a Dios. Por esa razón, hermanos, hay una pregunta que quiero hacer en esta hora, y es la siguiente: ¿cuál es la razón que los países protestantes son por lo general más prósperos que los que no lo son? ¿Cuál es la razón que los países protestantes son más prósperos y económicamente más prósperos que aquellos que no son protestantes tradicionalmente? La respuesta a esta pregunta tal vez sea distinta dependiendo de quién la conteste, pero una de las principales razones que fueron dadas por un sociologista llamado Max Weber fue que la cosmovisión calvinista fomenta dos principales distintivos o características: una ética protestante y un espíritu capitalista. Y el resultado de aplicar dichos distintivos conduce inevitablemente a la prosperidad económica. Este hombre, hermanos, llamado Max Weber, que no era ni cristiano siquiera, mucho menos calvinista, él reconoció que los países protestantes prosperaron económicamente porque ellos tenían una ética que dependía de las escrituras, una ética, hermanos, que al trabajar no despilfarraban su dinero en los vicios, en el alcohol, en los juegos de azar, sino ellos tenían una ética correcta y ellos lo que trabajaban, ellos lo ahorraban, lo guardaban y lo invertían. Y eso les producía más, ¿no es cierto? Pero no solamente, hermanos, esa ética, sino el espíritu capitalista del calvinismo hizo que estos países comenzaran a ver el dinero no como una maldición de Dios, sino como una bendición. ¿Cuántos países católicos, y debido al catolicismo romano, hermanos, creen que el dinero en sí es una maldición, es algo malo en sí mismo, cuando es todo lo contrario? El dinero es bueno en sí mismo. El dinero, hermanos, ayuda porque provee para necesidades materiales, físicas. Por lo tanto, el dinero es algo bueno. Así que ellos comenzaron a ver el dinero desde un punto de vista distinto y vieron el dinero como algo que podía ser usado para la gloria de Dios, para prosperar económicamente, y al prosperar ellos podían ayudar a otros necesitados. Por esa razón, hermanos, los países comenzaron a prosperar más que aquellos que no tenían esta visión. Lo más interesante de esto es que tal conclusión fue elaborada por alguien que era anticalvinista, pero su estudio y análisis lo llevó a reconocer
cuál era la razón del por qué los países protestantes son por lo general más económicamente prósperos que aquellos que no lo son. Y esto nos lleva al versículo que leímos, o los versículos que leímos al principio, cuando Dios le dio el mandato al ser humano de enseñorear en su creación, de gobernar este mundo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese mandato, hermanos, fue dado a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen el mandato de señorear o gobernar la creación. Lamentablemente, el pecado trajo una maldición y el ser humano no puede hacerlo correctamente debido al pecado. Pero aún así, los que no son creyentes, los que son inconversos, tienen ese mandato de gobernar la creación, de señorear en todas las cosas que han sido creadas. Algunos creen que el trabajo fue una maldición debido a la caída en pecado de Adán y Eva. Pero el trabajo, hermanos, fue algo que Dios les delegó a Adán y Eva aún antes de la caída. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 1, que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Antes de la caída, Adán tenía un trabajo que hacer. Por lo tanto, el trabajo de Adán y Eva no fue un resultado de su caída en pecado. Ya tenían trabajo antes de la caída, tenían trabajo que hacer. Y ese trabajo era, hermanos, ser diligentes en cuidar, proteger y ser mayordomos de lo que Dios había creado. La caída lo único que hizo fue hacer más difícil y pesado el trabajo, pero el trabajo es parte de lo que Dios mismo le encargó al ser humano como mayordomo de su creación. Aún en su estado caído, el ser humano tiene el mandato de Dios de llenar la tierra y sojuzgarla y tener dominio sobre el reino animal y hasta el vegetal también. El problema es que debido al pecado, el no creyente no puede llevar a cabo tal mandato de manera exitosa. Su orgullo, su egoísmo y sus ansias de poder le impiden ejercer dominio de la manera correcta. Es el problema, hermanos. En otras palabras, Dios no está en contra de que una persona llegue a un puesto de gobierno importante, como Nicolás Maduro llegó a Venezuela. Dios no está en contra de eso, hermanos. Dios no está en contra. El problema es que esas personas que no son cristianas ni regeneradas no saben cómo gobernar al pueblo porque no tienen el entendimiento correcto, no tienen la cosmovisión correcta para comprender de qué manera pueden ellos gobernar correctamente a un pueblo, al pueblo que tienen bajo su cuidado, al pueblo que tienen, hermanos, bajo su gobierno. Ellos no saben cómo hacerlo. Su egoísmo, su orgullo y sus ansias de poder les impiden gobernar o ejercer dominio de la manera correcta. ¿Cuál es la solución, hermanos? Bueno, la solución es esta y con esto concluyo. La solución es de que solo aquel que es una nueva criatura en Cristo puede cumplir dicho mandato de manera exitosa. Solo aquel que ha sido regenerado es capaz de ejercer dominio porque él mismo se encuentra sometido al dominio y el señorío de Jesucristo. Una persona, hermanos, que no se ha sometido al señorío de Cristo no puede gobernar, no puede ejercer dominio de manera exitosa. No puede. Solamente aquellos
que están sometidos al señorío de Cristo saben cómo hacerlo. Y lamentablemente los que gobiernan el día de hoy, hermanos, por lo general son personas que no están sometidas al señorío de Cristo. ¿Y cuáles han sido los resultados, o cuáles son los resultados? Desastrosos, ¿no es cierto? Desastrosos en todas las áreas, debido a que ellos no saben cómo gobernar correctamente, no saben cómo ejercer dominio correctamente. Pongamos de pie en esta mañana.